Bueno, muy bien. Bueno, perfecto. Gracias, operador. La verdad que gracias a la empresa Fermac por acompañarnos en esta locura que tenemos en vista. Pero bueno, de alguna manera agradecemos a todos los auspiciantes y los amigos que nos acompañan en esta aventura. Les quiero presentar entonces a todos ustedes a una persona que conocí en Córdoba, justamente en uno de los eventos que hicimos en la Universidad Tecnológica Nacional, que es el doctor Alberto Argiel. El doctor Alberto Argiel es un profesional asesor en energías renovables con especialidad en plantas industriales de biogás de alto rendimiento para transformar la biomasa en gas natural verde y electricidad, calor o frío. Es un gusto presentar a mi amigo Alberto Argiel. Es un cordobés o un argentino que está radicado en Alemania hace muchos años y que está con mucha experiencia en el tema de los residuos sólidos urbanos, justamente en economía circular y todo ese tema. Así que buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi saludo a la audiencia y a ustedes. Bueno, Alberto, sé por tu interés en nuestro país y en nuestra Córdoba, sobre todo, para poder integrar, digamos, la tecnología alemana a la vida de nuestro país, digamos, tratar de aportar tu grano de arena y tu experiencia en normas ISO, que vos estás muy metido en eso, ¿no es cierto? Sí. Así que te preguntaría, una de las preguntas, si realmente, ¿cuáles son las energías renovables que existen? Como para ir comenzando y abriendo el tema. Sí, buena introducción. Las energías renovables las conocemos todos. Por ejemplo, la que más nos afecta es la energía del sol, que se puede aprovechar de dos maneras: en cuanto a lo térmico o en cuanto a la generación eléctrica directa a través de celdas fotovoltaicas. Con esas celdas fotovoltaicas se pueden formar paneles. Los paneles se pueden posicionar de tal manera que reciban muchas horas de sol durante el día. Bueno, también existe el viento. El sol genera diferencias de densidad en el aire, en la atmósfera, que producen los movimientos de viento, los movimientos de aire. Correcto. Y eso existe en toda la atmósfera, en la alta atmósfera y en la baja atmósfera. También el sol genera el calor de las aguas en los océanos que producen las corrientes marinas. De modo que el aire, el movimiento del aire, el viento, lo podemos aprovechar. Existen generadores eólicos bastante grandes actualmente, digamos los más evolucionados. Creo que ya andan por arriba de los 12 megavatios de potencia instalada, con naves que superan los 125 metros, 135 metros de altura, y de ahí con aspas de alrededor de 75 metros de radio, o sea, el doble de diámetro. Qué impresionante. Impresionante, sí. Impresionante. Vos sabés que Alemania, siempre leímos nosotros, Alemania es como un norte de todo lo que es tecnología de generación de energía renovable, ¿no? Porque Alemania tiene como una especie de decisión política desde hace mucho tiempo de terminar con la contaminación de su ambiente. Me parece que es así, ¿no es así? Sí, eso es algo utópico, quizás. No es utópico. Digamos, cualquiera que se viera, digamos, el daño que se está causando a la naturaleza
por ejemplo, en los océanos, la cantidad de plásticos que hay. Les parezca o no, en nuestro organismo está cargado de micropartículas de plástico, por ejemplo. Nos guste o no nos guste, eso llega a través de la cadena de alimentos, llega a través de diferentes elementos y eso está porque a través de los decenios pasados no se actuó con severa cuidado, y hay algo que no está valorado. Digamos, acá sí, acá está cuantificado cuánto es lo que cuesta mantener el ambiente en orden, en valor material, cuánto dinero, y eso se lo va a transcribir en reparar los daños a la naturaleza. Pero quería volver a las energías renovables para completar. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, digamos, yo mencioné la eólica, la solar, que existen la posibilidad de aprovecharlo tanto térmico como eléctrico. Después tenemos lo que es la biomasa. La biomasa es todo lo que se produce con el crecimiento a través del sol por descomposición. La clorofila, digamos. Ok. Bueno, en fin, todo lo que es la biología, gracias a la energía del sol, produce biomasa, y esa biomasa se la puede transformar en gas natural con tecnologías, que son ya conocidas, por lo menos en Alemania, y en algunos cuantos otros países se está introduciendo lo que es biogás en Argentina, por el momento en una escala incipiente, pero existen otras de las energías renovables. Digamos, a escasos 3 kilómetros de aquí donde estoy yo, pero también a 3 kilómetros de donde están ustedes, hay una fuente de energía renovable inagotable a tiempo humano. No me digas. Sí. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Bueno, esos 3 kilómetros van hacia abajo, en la profundidad. En la profundidad. Claro. Hay que sacarlo entonces. Digamos, es la energía geotérmica. Y yo dije 3 kilómetros, pero si nosotros cavamos un pozo por más allá de 1,20 m, entonces la temperatura no va a variar entre verano e invierno, con lo cual, por cada metro que se cabe en la profundidad, se aumenta la temperatura. El grado geotérmico normal es cada 33 metros se aumenta 1 grado. 330 metros son 10 grados, 3.300 metros son 100 grados. Quizás hayan escuchado hablar de las termas en Entre Ríos. Sí, claro. Ok, esas no son termas naturales, sino que son perforaciones en donde se inyecta agua y se obtiene agua a una temperatura de cocción. Qué bárbaro, ¿no? Eso se lo puede obtener en toda la esfera. Lo que pasa es que... O sea que ahí, entonces vos decís que hay la energía térmica que posee la Tierra internamente, supongo su núcleo, que tiene muchísimos grados, está a su vez, digamos, calentando, que está caliente la Tierra, así como dice, cada 33 metros, 1 grado. Sí, así es. Qué impresionante. Y, existen anomalías cerca de volcanes, por ejemplo. Claro. O sea, las termas naturales. Hay varias manifestaciones en Argentina de termas naturales. Uh-huh. Después tenemos otras. Dentro de la energía natural hídrica, sí. Las presas hídricas que tenemos en Argentina, hay varias grandes. En la provincia de Córdoba existe una excepción muy grande donde se puede acumular la energía en las horas en que no se requiere de demasiada energía,
es la que, de acuerdo a lo que yo me acuerdo, de acuerdo a lo que quedó en la memoria mía, cuando la Sí, visité, el Cerro Pelado. Son dos exactamente, es lagunas. la central nuclear del Cerro, perdón, la central Cerro Pelado, exactamente. Ok, son dos lagunas en la parte superior que se bombean durante 8 horas al día cuando no se requiere, durante la noche, cuando no se requiere demasiada energía, y durante el día genera, bajando de la laguna superior a la inferior, la energía hídrica del agua. Sí, 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 lo Pero conocía. eso no son, ahí no se acaba la cuestión. Nosotros tenemos los océanos, el mar. A ver, decimos que si podemos aprovechar la energía del viento que se mueve, ¿qué podemos hacer con el agua? El agua tiene una densidad 620 o un poco más, 620 veces mayor que la densidad del aire. Ajá. Entonces, si tenemos una cantidad de agua que se mueva, aunque se mueva muy despacio, por la densidad tan alta, es muy aprovechable. Y estoy hablando de las corrientes marinas, que son una fuente inagotable, la cantidad. Y todo eso pasa por la costa atlántica. Impresionante. Después existen eh, Fíjate la vos que energía de ahí las... te hago una observación simplemente. El poder destructivo que tiene el agua cuando ingresa a una ciudad donde hay una inundación por la densidad, digamos, del agua con respecto al viento, con respecto al aire, ¿no? Es muy cierto, por supuesto que es totalmente confiable la fuente. Es muy importante lo que estás diciendo, que las corrientes marinas también son una fuente también de energía renovable. Muy bien. Ahí no se acabó la cosa, digamos. También Todavía, existen, todavía quedan más. claro, la, la, las energías de las mareas. Claro. Por ejemplo, en la península de Valdés, entre el Golfo Nuevo y el Golfo de San Matías, hay una diferencia. O sea, las mareas, 4 horas marea alta, 4 horas marea baja, 4 horas marea alta, y eso se repite día y noche, todo el año, ininterrumpidamente, y eso viene de el poder que tiene la Luna por la atracción para, digamos, la masa oceánica. Eh, no viene al caso explicarlo con más detalle acá, pero existe eso en el río perdón, en el estrecho de Magallanes se lo ve con Sí. intensidad también. Ah, claro. Y Muy todo bien. eso también es aprovechable, sobre todo, como dije, en la península de Valdés, entre el Golfo de San Matías y el Golfo eh, Nuevo. ¿Cuánto Bueno, hace que estás en Alemania, Alberto? 38 años hace que vivo aquí. 38 años. Y qué Sí. amor por tu Argentina, ¿no? ¿Qué estudio que has hecho sobre Argentina? Bueno, yo antes de venirme a Europa Ah, había viajado eh, como estudiante por todas las provincias argentinas qué y en bueno, aquel qué bueno. tiempo lo hice a dedo, viajando a dedo, conociendo con Cuando se cada viajaba de... persona que por la voluntad de llevarme nos conocía, digamos, nos conocíamos, de Sí, modo sí. que fui palpando la realidad del país. Mi primer trabajo como geólogo fue en Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, Mira vos. en perforaciones de petróleo de, de investigación, me acuerdo, para Qué IPF bueno, en aquel qué bueno, qué entonces. bueno. Bueno, para ¿Y, completar la lista, y aún tenemos más posibilidades? sí, quedan dos. Eh, la, la, la energía de las olas, la energía de las olas. Ajá, El viento mueve el agua se generan olas cuando llega a la costa, que pueden tener una gran significación porque son masas de agua importantes. De hecho, existen esfuerzos en aprovecharla, del cual no tengo conocimiento si actualmente se aplican. En cambio, hubo sobre la costa británica y la costa española diferentes estudios de aprovechamiento de esta energía de olas. De hecho, existen algunas aplicaciones que uno puede encontrarlas en Internet.
Después tenemos la diferencia de temperatura entre las capas altas y las capas bajas de agua, pero eso se da cuando hay una profundidad muy grande entre, por ejemplo, en la costa pacífica del continente americano. Bueno, y la otra es la fluencia de agua dulce en la desembocadura hacia el océano. Eso es lo que se denomina energía osmótica, del cual sería aprovechable, en teoría. Se están dando estudios. Hubo en Suecia un esfuerzo muy grande por un trabajo de investigación por hacer eso, pero la energía que se consiguió obtener era muy poca. Esto fue hace más de 20 años. Actualmente hay desarrollos en el sentido y se espera que pueda dar mucha energía. Después tenemos la última, que es una energía natural, pero artificial. Nosotros la generamos, que es la nuclear. En forma natural se da en el centro de nuestro planeta y en el Sol. Bueno, y con esto se acabó mi lista. Bárbaro, mirá qué preguntita te hice, Alberto. Así es. Qué pregunta tan simple que uno se imagina nada más que dos, que es el viento y el sol, pero fíjate qué cantidad de posibilidades, y Argentina teniendo tanta cantidad de costa, ¿no? La verdad sí, que tenemos prácticamente todo Argentina listo para una serie de productos o de proyectos de energías renovables muy interesantes. La verdad sí. Perdón, me animo a decir que sí, si la industria agropecuaria se concentrara a diversificar su negocio, ellos podrían producir toda la energía que hoy en día el país consume y mucho más. Bueno, varias veces más. Digamos, no sé, por aventurar una cifra, en unos 40 años unos podrían producir unas entre 50 y 100 veces más de lo que Argentina requiere, porque hay mucha superficie en Argentina. Pero eso es una noticia bomba, una noticia como decir, hemos descubierto otra vaca muerta mucho mejor que sacar el gas natural de la fracción de nuestra tierra. Pero realmente seguramente que va a haber una segunda entrevista, porque no nos va a alcanzar seguramente el día para sacar toda la información que tenemos que dar. Pero ¿sabés qué? Las ciudades inteligentes tienen que tener un gobierno inteligente, seguramente que así debería ser. Nosotros tenemos más de 2.500 ciudades en Argentina y en Córdoba tenemos 400 y pico de localidades, ¿no? Por supuesto que no tenemos mar, pero tenemos todo lo que vos dices, por ejemplo, todo lo que es la explotación agropecuaria, que podría de alguna manera aprovecharse, que eso va a ser el tema de otro momento, pero lo que quiero aprovecharte ahora, porque yo sé que vos tenés una visión, ¿no? Una visión de una industria muy interesante y una relación que se llama enterramiento cero. Contanos de qué se trata el enterramiento cero. Para mí, es como que nunca más ningún camión va a llevar nada a un enterramiento sanitario. ¿Será así la cosa? Bueno, esa es la intención. De hecho, aquí en Alemania, ya desde hace muchos años, más de 10 años, no, más de 14 años, que más de 16 años atrás se suspendió lo que es los enterramientos, no existen más. ¿Por qué? O sea que discúlpame, para redondear, hace 16 años que en Alemania no se entierra la basura. Más tiempo todavía, creo que 18. Más tiempo, o sea que en Alemania no hay enterramiento sanitario. No. Bueno, existe. Es la economía circular perfecta en el tema de la basura. Sí, en general sí, hay un porcentaje mínimo que todavía es crítico. Bueno, y existen los residuos peligrosos que no entran dentro de esas consideraciones.
Pero en fin, eso es un tema aparte. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Digamos que racionalmente hablando, A actualmente nuestra no audiencia sería... le debe estar interesando muchísimo este tema, ¿eh? Ok, sería racional hoy en día no desperdiciar, o sea, los residuos son los desperdicios, no desperdiciarlos, sino que aprovecharlos, reaprovecharlos, tanto porque tienen valor, por su valor intrínseco del material, como por su valor, digamos, de reposición en cuanto al, por ejemplo, una industria produce un dentífrico, necesita, además de la pasta, necesita Contenedor. Un recipiente, un contenedor. Ese recipiente lo vende el fabricante al mayorista, el mayorista al minorista, el minorista al consumidor. El consumidor termina de usarlo y el material, el pomo, digamos, va a parar a la basura. Y acá en Alemania pensaron el fabricante, pero yo puedo volver a usar ese material. Bueno, en fin, entonces lo que hizo fue ese desarrollo lineal, hacerlo circular, de modo que si él pudiese obtener de nuevo esos plásticos, podría reusarlos, reutilizarlos, también generando material de envase o empaque. Pero hay materiales que son eternos, por ejemplo el vidrio se lo puede reciclar miles de veces, casi sin limitación. En fin, la cuestión es que los residuos puedan ser separados. Aquí en Alemania separamos en el hogar en 5 fracciones. Yo no sé si todo esto toma demasiado tiempo, pero voy a seguir. No, pero ¿sabés qué es lo interesante, Alberto? Lo interesante que justamente yo estaba comentando en mi editorial que se estaba produciendo lo que se llama una onda, un ambiente político, económico en la provincia de Córdoba de lo que se llama economía circular. Y justamente la economía circular es lo que vos estás diciendo, ¿no? Sí. Circularizar todos los elementos y tratar de que el residuo pase a ser un recurso, ¿no es cierto? Porque ya no sería un residuo molesto, sino un residuo económicamente aceptable y válido. Quizás hasta mejor para las fábricas que no deben producir un nuevo envase para todos, sino que pueden utilizar justamente el mismo envase que tenían, como vos comentabas recién con el dentífrico, ¿no? Bueno, acá se hicieron, eso fue un ejemplo, acá se hicieron mucha experiencia durante muchos años y existe mucha información al respecto, porque hay materiales que son adecuados para ser reciclados y otros que no. Si bien desde las décadas anteriores se han reducido el número de plásticos en una gran cantidad, siguen siendo muchos y muchos de ellos por cuestiones de que están sucios o están impresos o están combinados, mezclados, de modo que no hay una clase pura, entonces se complica la cosa. Pero hay acá, en todos los países de Europa, digamos, existe lo que se llama el reciclaje de materiales de envase y empaque de líquidos. Por ejemplo, el PTB, polietileno terestalat. Uno va en un supermercado en Francia o en Italia o aquí en Alemania, entonces compra una botella de plástico de agua y esa la puede devolver en cualquier otro supermercado en Francia, en Italia o en Alemania. Ah, qué bueno. Y le reintegran el valor. Muchas veces el valor del agua es menor que el valor del envase. Esto se lo hace para que la gente no lo desperdicie, digamos. Claro, porque tiene no un valor en la naturaleza, sino que lo regrese a algún comercio
un supermercado y lo reponga, digamos que lo introduzca de nuevo al sistema para que ese material no se pierda y no termine en los océanos o en la naturaleza donde no corresponde. O sea que sería muy interesante entonces ver qué podemos hacer nosotros aquí en Latinoamérica, ¿no? O en Argentina, o mismo Córdoba, Buenos Aires, la Pampa, La Rioja. ¿Cómo podríamos hacer para comenzar este tema? Bueno, separar los residuos. A mi criterio, la solución pasa por el gobierno central de Argentina. Hubo, tanto como sé, esfuerzos ya décadas anteriores. 20 años atrás ya hubo primeros intentos, no solo en Argentina, en otros países también, pero tanto como conozco no se han realizado por diferentes intereses creados. Ahora, lo que se puede hacer pasa primero por educar a la gente, mostrar, seducir a la gente para que separen los diferentes tipos de categorías de residuos. Yo lo haría, mi proposición es que lo hagan en 3 categorías para hacerlo sencillo. Aquí lo separamos en el hogar en 5 categorías. Están más avanzados, por supuesto, ya. Es como sí, acá se lo hizo así porque ya existía lo que es el reaprovechamiento del vidrio y el reaprovechamiento de lo que es el material celulósico, papel, cartón. Bueno, acá se lo hace, entonces dije, el vidrio, el papel y cartón va por separado, todo lo que es material de envase y empaque. En Argentina se podía aprovechar todo lo que son materiales reciclables en sí, en una fracción. Luego, todo lo que es materiales orgánicos, ¿sí? Por los materiales orgánicos. En 3 fracciones, decís en 3 fracciones, todo lo que es orgánico, todo lo que es papel y vidrio, y otro lo que son envases y todas esas cosas. ¿Algo así? A ver, en Argentina 3 fracciones: lo orgánico, lo reciclable y el resto. Y el resto, ok. Orgánico, reciclable y el resto. 3 fracciones. Bueno, vos sabés que aquí por lo menos en Córdoba, lo que yo tengo entendido, que justamente como yo te comentaba que había como una onda de economía circular, etcétera, hay también un ente aquí en la ciudad de Córdoba que se llama COIS, que está haciendo, que ha creado unos puntos verdes, unos puntos de recolección, y les ha dado a los cartoneros, lo que llamamos cartoneros aquí en Argentina, son las personas que buscan en la basura todo lo que sea reciclable para poder venderlo y así subsistir. Y se han creado cooperativas muy organizadamente en este último tiempo, y yo espero que continúe con esta política pública que está comenzando esta ciudad por lo menos. Y Buenos Aires también, creo que sí, también tiene cooperativas de cartoneros, etcétera, que están haciéndole reciclado. Pero no estamos acostumbrados a separar en origen. Nosotros tenemos que tener, como vos decís, una cierta educación para hacer eso. Sí, por cierto, de eso se trata. Como eso no va a funcionar, por lo menos por unos años, entonces es necesario introducir una recolección diferenciada, separada en semana a semana. Aquí claro, los residuos se recogen cada 15 días, en realidad no es todos los días. Y no tiene por qué ser todos los días. No tiene por qué, eso es lo que yo siempre digo, no tiene por qué ser todos los días. Acá todos los días sacamos una bolsa a la puerta con todo junto. Si bien bueno, hay eso de la bolsa también sí, es una cosa engañosa. Claro. Aquí se usan contenedores cerrados con rueda que se sacan a la vereda. Ah, qué bien. Y de acuerdo a la fracción, se saca un día, tienen diferente color. Entonces son recogidos en ese aspecto. Hay uno que es una bolsa, la bolsa amarilla, que tiene los restos de los materiales de envase y empaque, que normalmente es liviana,
es la única que se lo saca en bolsa, pero higiénicamente no es problema. Acá tampoco hay perros deambulantes que puedan Claro. destrozarlas. Por supuesto. Además, el olfato no lo llevaría a sentirse atraído por una bolsa que tiene nada más que plásticos. Ese es otro tema. Bueno, Alberto, mira, yo lo que quiero que no perdamos la gran oportunidad de tener semejante charla, porque realmente es muy, muy interesante. La pregunta que te voy a hacer ahora, no sé si me la vas a poder contestar tan fácilmente, pero ¿yo puedo obtener realmente energía de estos recursos que se tiran, digamos, por ejemplo, los orgánicos? ¿Se puede obtener energía? Sí, sí, naturalmente. De lo orgánico... Porque de alguna manera lo orgánico viene de la energía, ¿no es cierto? Nosotros cuando comemos energía en realidad, y depositamos también energía desechos. Sí, sí. De los restos de los alimentos se puede generar energía, bastante energía. Ajá. Para que te des una idea, por tonelada de residuo orgánico uno puede obtener entre 100 y 180 metros cúbicos de gas natural por cada tonelada. 100 a 180 metros. Y nosotros generamos muchas toneladas por día. Sí, sí. Bueno, y del resto también, del resto de los residuos que yo no puedo reutilizar, también los puedo someter a un proceso de térmico, de combustión, y de ello obtengo calor. Ese calor puedo generar vapor seco, ese vapor seco se expande dentro de una turbina, la turbina mueve un generador y obtengo electricidad y calor. O sea que las dos cosas, tanto lo orgánico como el resto, pueden generar energía. ¿Y qué obtengo al final de esa combustión? Cenizas. Y esas cenizas son inocuas, inertes al ambiente, o sea, no afectan, o sea que no tengo que enterrarlas, las puedo distribuir de nuevo en los campos. Parte de esas cenizas van a tener una constitución rígida, como piedra, y ese material lo puedo usar para las construcciones de base para rutas, carreteras, calles, en fin, la base del asfalto. O sea que todo eso se puede usar. El 100% de todos los residuos, ese es es la pregunta que habíamos dicho al comienzo, sobre el tema del enterramiento cero. Ahí tenemos toda la economía circular completa, entonces. Sí, también hay que agregar, se puede abrir los enterramientos actuales y sacar ese material de los enterramientos actuales, con lo cual paulatinamente se le da el procedimiento que dije recién de combustión, y se puede obtener la energía, y elimino para siempre los enterramientos que existen. Eso es posible. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. La verdad que es un placer hablar contigo, Alberto. Vamos a tener que terminar la entrevista. Te voy a hacer una última pregunta que por ahí había escuchado, agrivoltaico. No sé lo que significa eso. Bueno, esto es algo que mencioné antes. Digamos, Argentina es un país muy grande. Y con mucha producción agrícola. Los que tienen la tierra, que la aprovechan, podrían aprovecharla en forma triple o cuádruple. Digamos, el que produce grano, el que produce animales, además de esas dos actividades clásicas, podrían producir electricidad y además gas natural. Electricidad en forma de eólica, instalaciones eólicas, e instalaciones fotovoltaicas. Estas existen en este momento, se están probando en muchos países. Son como techados o paredes que en forma paralela se disponen los paneles en forma vertical o los que están como techo en forma oblicua, orientados hacia el sol,
pero muy distantes para que permitan el pasaje de los rayos solares para que la agricultura reciba suficiente sol para el crecimiento de los cultivos. Claro. Entonces, eso se lo puede hacer. De hecho, lo van a escuchar paulatinamente, año a año, más y más, y los productores agropecuarios podrían explotar su propiedad en forma doble, triple y hasta cuádruple, si quisieran. Qué impresionante. Bueno, Alberto, te comprometo, por supuesto, para una próxima edición, para hablar más concienzudamente sobre el tema de lo que me interesa sobremanera, que es el tema del enterramiento cero en las ciudades inteligentes, el Smart City, que siendo una Smart City no puede darse el lujo de desaprovechar la energía que generan los recursos, como vos mismo dijiste. Son varios títulos que tiramos, muy interesante: enterramiento cero, generación de energía, aprovechamiento, y con lo que sobra encima, utilizarlo para la construcción. La verdad, le agradecemos al doctor Alberto Argiel habernos atendido desde tan lejos, haber dedicado, allá deben ser como las 9 de la noche ya, aproximadamente, son como 6 horas de diferencia, o 5, no sé. Faltan 12 minutos para las 21 horas. Para las 21 horas, bueno. Te agradecemos mucho, Alberto, y por supuesto esperamos que todas tus ideas, y cuando te decidas a venir de Argentina, que creo que va a ser pronto, puedas aportar todo este conocimiento que has recogido durante tantos años justamente en el primer país del mundo en generar y reinventarse en el tema de la energía. Así que muchísimas gracias, Alberto. Sí, con mucho gusto. Entonces será hasta la próxima. Muy bien, Saludos muchas gracias. a toda la audiencia. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a un corte, operador, y enseguida volvemos a cerrar el programa. Gracias. Grupo Fermag, tecnología al servicio del medio ambiente. Desde 1995 proveemos productos y servicios tecnológicos enfocados a la automatización edilicia y las energías renovables, integrando soluciones que optimizan el ahorro energético, pero a su vez mejorando la seguridad y el confort de las personas. En Grupo Fermag entendemos que la tecnología y las comunicaciones asociadas a las viviendas y espacios de trabajo son herramientas eficientes para mejorar la calidad de vida de quienes las habitan y al mismo tiempo cuidan nuestro medio ambiente. Proveemos a empresas, comercios y viviendas de energías renovables, obra e instalaciones eléctricas y de señales débiles, BMS domótica, gestión energética y certificaciones LED EDGE y venta y mantenimiento de UPS. Contactanos en www.fermaxa.com o en redes sociales como Grupo Fermag, tecnología al servicio del medio ambiente. La ciudad inteligente es un tipo de